emocionada por nuestro nuevo hogar, dije mientras miraba los papeles sobre el escritorio del corredor. Mi hijo Ricardo soltó una carcajada cruel que resonó en toda la oficina. ¿Nuestro hogar? Mamá, la casa es mía y de Celia. Tú solo vas a vivir ahí como invitada. Sentí como si me hubieran tirado agua helada en la cara. El corredor tosió incómodo y evitó mirarme. Celia, mi nuera, sonrió sin levantar la vista de su teléfono. Ay, suegra, se me olvidó explicarle bien. Es que como nosotros somos los que vamos a pagar la hipoteca, pues tiene más sentido que esté a nuestro nombre. No. Pero yo vendí mi casa, murmuré, sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta. Puse todo mi dinero para la inicial. Ricardo suspiró como si fuera una niña tonta haciendo preguntas obvias. Sí, mamá, y te lo agradecemos mucho. Pero una cosa es ayudar con el dinero y otra cosa es ser propietaria. Son temas legales complicados que tú no entiendes. El corredor deslizó los documentos hacia Ricardo y Celia. Mis ojos recorrieron cada línea buscando mi nombre, mi apellido, cualquier cosa que me dijera que yo también tenía derecho sobre esta casa por la que había entregado los ahorros de toda mi vida. Nada. Absolutamente nada. Firmen aquí, por favor, dijo el corredor señalando las líneas con su dedo. Vi cómo Ricardo tomaba la pluma con esa sonrisa satisfecha que ahora me daba náuseas. Celia firmó después, haciendo un corazoncito sobre la I de su nombre como una adolescente. Mientras ellos celebraban con copitas de champán que había traído la asistente del corredor, yo me quedé sentada en mi silla, con las manos temblorosas sobre mi bolso. Pero no era miedo lo que sentía. Era algo diferente, algo que crecía desde muy adentro como una planta venenosa. Era el momento exacto en que decidí que esto no se iba a quedar así. Celia se acercó a mí con su copa en la mano. Suegra, no ponga esa cara tan triste. Al final del día, usted va a tener donde vivir sin preocupaciones. Nosotros nos encargamos de todo. Sus palabras sonaban dulces, pero había algo en sus ojos que me confirmó lo que ya estaba empezando a entender. Esto había sido planeado desde el principio. Ricardo guardó los documentos en su portafolio de cuero negro, el mismo que le regalé cuando se graduó de la universidad. Mamá, vamos a almorzar para celebrar. Invito yo. Como si me estuviera haciendo un favor. Como si no acabara de robarme la casa que era mía por derecho. Salimos de esa oficina y yo caminé detrás de ellos como una sombra. Los vi tomarse fotos en la entrada del edificio, besándose y riendo. Nuestra primera casa, gritó Celia para su historia de Instagram. Nuestra. Como si yo no existiera. Pero mientras ellos celebraban, yo ya estaba pensando. Recordé la conversación telefónica que había escuchado por casualidad 3 semanas atrás, cuando Ricardo hablaba con alguien sobre convencer a la vieja y usar su dinero sin complicaciones legales. En ese momento pensé que había entendido mal, que tal vez hablaba de otra cosa. Ahora sabía que no. Durante el almuerzo, mientras ellos hablaban de decoración y muebles nuevos, yo sonreí y asentí como la abuela complaciente que esperaban que fuera. Pero por dentro, algo estaba cambiando. 70 años de vida me habían enseñado a reconocer cuando alguien me estaba traicionando, y también me habían enseñado que la venganza se sirve mejor cuando nadie la ve venir. Mamá, ¿te gusta el restaurante?, me preguntó Ricardo mientras cortaba su carne. Sí, hijo, todo está muy rico, respondí con una sonrisa que había perfeccionado durante décadas de decepciones. Pero mis ojos estaban memorizando cada detalle de sus caras satisfechas, cada palabra condescendiente, cada gesto que confirmaba que para ellos yo era solo una vieja tonta que había servido su propósito. Celia mostró fotos de muebles en su teléfono. Mire, suegra, este sofá quedaría perfecto en la sala. ¿Y esta mesa de comedor? ¿No le parece divina? Yo asentía mientras calculaba mentalmente cuánto costarían todas esas cosas que ellos iban a comprar con el dinero que yo había puesto para la casa. Mi dinero, mis ahorros de toda una vida de trabajo, convertidos en su comodidad. Y su cuarto, mamá, continuó Ricardo con esa voz falsamente cariñosa, va a estar muy bonito. Celia ya eligió las cortinas y todo. Mi cuarto. Como si fuera una concesión que me hacían, como si fuera un favor que me daban techo sobre mi cabeza con mi propio dinero. El mesero trajo la cuenta y Ricardo la pagó con una tarjeta de crédito que yo no reconocí. Es nueva, explicó al ver mi mirada. La saqué ahora que somos propietarios.
Tiene mejor límite de crédito. Propietarios. Plural. Pero sin incluirme a mí. Esa noche, sola en lo que todavía era mi casa por 3 días más, me senté en mi sala y miré las paredes que habían sido testigos a Ilen de los momentos más importantes de mi vida. Aquí había celebrado los cumpleaños de Ricardo cuando era niño. Aquí había llorado cuando murió mi esposo. Aquí había rezado todas las noches pidiendo que mi hijo fuera un buen hombre. Saqué mi teléfono y busqué el número de Lucía Meneses, mi amiga de toda la vida que había sido abogada antes de jubilarse. Pero antes de marcar, me detuve. No quería actuar por impulso. Quería pensar bien cada movimiento, planear cada paso como ellos habían planeado robarme. Abrí la aplicación de notas en mi teléfono y comencé a escribir todo lo que recordaba: fechas, conversaciones, promesas que me habían hecho, mentiras que me habían dicho. 70 años de vida me habían enseñado que la memoria puede fallar, pero los registros no mienten. Mientras escribía, una sonrisa se dibujó en mi cara. No era una sonrisa amarga, no era una sonrisa triste. Era la sonrisa de una mujer que acaba de darse cuenta de que tiene más poder del que sus enemigos creen. Ricardo y Celia me habían subestimado, y eso iba a ser su perdición. La gente siempre piensa que las mujeres de 70 años vivimos en el pasado, mirando álbumes de fotos amarillentas y esperando la muerte en una mecedora. ¡Qué equivocados están! Yo, Florencia Chávez, tengo una vida más activa que muchas mujeres de 40. Todos los días a las 6 de la mañana me levanto, me pongo mi ropa deportiva rosada que compré en línea, y salgo a caminar con mi grupo de amigas por el Parque Central. Somos 8 mujeres entre los 65 y los 75 años, y créanme que sabemos más de la vida que cualquier joven que cree que el mundo comenzó cuando ellos nacieron. Mientras caminamos, compartimos desde recetas de cocina hasta consejos sobre cómo manejar hijos ingratos y nueras manipuladoras. Todas tenemos historias similares, como si fuéramos parte de una generación marcada por la misma maldición: criar hijos que nos ven como sirvientas eternas. Después de caminar, voy al salón de belleza de Doña Carmen. No porque necesite verme perfecta para alguien, sino porque me gusta sentirme bien conmigo misma. Me arreglo las uñas, me pinto el cabello cada mes para mantener mi color castaño sin canas, y me depilo las cejas para no parecer una bruja descuidada. A mis 70 años, todavía soy una mujer, no un mueble viejo que se deja en el rincón. Mi teléfono suena constantemente con mensajes de WhatsApp de mis amigas. Tenemos 3 grupos diferentes, uno para las caminatas matutinas, otro para compartir recetas y consejos de salud, y un tercero que llamamos Hijos Problemáticos, donde desahogamos nuestras frustraciones familiares. En ese grupo es donde más escribo últimamente. Chicas, necesito contarles algo, escribí ayer después de la reunión en la notaría. Inmediatamente aparecieron los puntos que indican que alguien está escribiendo. Lucía fue la primera en responder con un emoji de carita preocupada. ¿Qué pasó, Flor? Le conté todo, desde la humillación hasta la exclusión de los documentos, y las respuestas no se hicieron esperar. Eso es fraude, escribió María Tierra, que había pasado por algo similar con su hijo hace 2 años. Tienes que demandar inmediatamente. Hermelinda Pérez agregó: ay, mija, los hijos de ahora no tienen vergüenza. Mi nieta me dice que es normal que los jóvenes usen el dinero de los viejos para sus proyectos. Pero la respuesta que más me llamó la atención fue la de Lucía. Flor, ven mañana a mi casa temprano. Necesitamos hablar en persona sobre esto. Tengo algunas ideas. Por las tardes, después del almuerzo, suelo tomar mis clases en línea. Sí, clases en línea a los 70 años. Estoy aprendiendo inglés básico y también tomé un curso de finanzas personales el año pasado que me ayudó mucho a entender cómo funcionan las inversiones y los préstamos. Ricardo siempre se burlaba de mis clases. Mamá, ¿para qué quieres aprender inglés a tu edad? Ya no vas a viajar a ningún lado. Como si mi edad fuera una sentencia de muerte social. Mi rutina incluye también mis telenovelas de las 4 de la tarde. No me da pena admitirlo. Veo 3 diferentes, y curiosamente todas tienen mujeres maduras que pelean por sus derechos contra familias abusivas. A veces pienso que los guionistas conocen nuestras vidas mejor que nuestros propios hijos. Los fines de semana voy al centro comercial con alguna de mis amigas. No solo a comprar cosas necesarias, sino también a disfrutar de un café, a ver a la gente, a sentirme parte del mundo. Uso aplicaciones en mi teléfono para pedir taxis, para pagar cuentas,
para hacer compras en línea. Manejo mi cuenta de banco desde mi celular y tengo mis propias tarjetas de crédito que pago religiosamente cada mes. La semana pasada, antes de que pasara lo de la casa, subí una foto a Facebook celebrando mis 70 años con una copa de vino en mi restaurante favorito. Recibí más de 200 comentarios de amigos y familiares felicitándome. Ricardo comentó: «Feliz cumpleaños, mamá. Te ves muy bien». Celia puso un corazoncito. Ahora veo esos comentarios y me dan náuseas. Tengo mi propia cuenta de Netflix y veo series que Ricardo considera muy avanzadas para mí. El otro día me preguntó por qué veía una serie sobre narcotráfico. «Mamá, esas cosas no son para ti». Como si mi cerebro se hubiera desconectado el día que cumplí 60 años. Veo documentales sobre crímenes reales, series de suspenso, programas de cocina internacional. Mi mente está más activa que nunca. Mis nietos, los hijos de mi hija que vive en otro estado, me llaman por videollamada todas las semanas. Ellos sí me respetan, me piden consejos, me cuentan sus problemas del colegio. Con ellos hablo de sus videojuegos, de sus amigos, de sus planes para el futuro. Ellos no me ven como una reliquia, sino como su abuela sabia que los entiende. Por las noches, antes de dormir, reviso mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, WhatsApp y hasta TikTok, aunque ese último solo para ver videos graciosos que me mandan mis nietos. Comento fotos de mis amigas, comparto recetas que encuentro y mantengo conversaciones inteligentes con gente de todas las edades. Mi casa, la que vendí para el proyecto familiar, estaba perfectamente organizada con tecnología moderna. Tengo televisión inteligente, wifi de alta velocidad, una tablet para leer libros digitales y una bocina Bluetooth para escuchar música mientras cocino. No soy una vieja anticuada viviendo en el pasado. Soy una mujer moderna que ha sabido adaptarse a los tiempos. El día después de la humillación en la notaría, mantuve mi rutina normal. Caminé con mis amigas, fui al salón, almorcé viendo mi telenovela favorita. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Cada actividad que hacía, cada conversación que tenía, cada mensaje que enviaba, todo estaba teñido por la nueva realidad. Mi hijo me había traicionado de la manera más cruel posible. Esa noche, mientras ordenaba mi ropa para la mudanza forzosa, encontré documentos que había guardado años atrás. Recibos de transferencias bancarias, copias de cheques, registros de gastos que había hecho para ayudar a Ricardo en diferentes momentos de su vida. La universidad, su primer carro, el dinero para su boda, los préstamos que nunca me devolvió. Todo estaba ahí, documentado, como si mi subconsciente hubiera sabido que algún día lo iba a necesitar. Tomé una foto de cada documento con mi teléfono y los guardé en una carpeta digital que titulé Evidencias. 70 años de vida me habían enseñado que las madres que guardan recibos son las madres que pueden defenderse cuando llega el momento de la traición. Los primeros signos de que algo estaba mal comenzaron 3 meses antes de la firma. Ricardo empezó a visitarme más seguido, pero no como el hijo cariñoso que venía a ver cómo estaba su madre. Llegaba con Celia y se quedaban revisando mi casa como si fuera un objeto en venta, midiendo espacios, comentando sobre la ubicación, preguntando cosas extrañas sobre los servicios públicos y los impuestos que pagaba. «Mamá, esta casa está muy grande para ti sola», me decía mientras caminaba por la sala tocando las paredes. «Y el barrio ya no es tan seguro como antes». Celia asentía desde el sofá, siempre con su teléfono en la mano, tomando fotos de los rincones como si estuviera haciendo un inventario. «Además, suegra, mantener una casa es muy caro. Los impuestos, el mantenimiento, las reparaciones. Es mucho trabajo para una persona de su edad». Al principio pensé que era preocupación genuina. Mi hijo se había casado hacía 2 años y tal vez estaba madurando, volviéndose más protector conmigo. Pero había algo en la manera como hablaban que me inquietaba. No me preguntaban cómo me sentía, si yo quería mudarme, si tenía planes diferentes. Hablaban como si mi opinión fuera irrelevante, como si mi futuro ya estuviera decidido por ellos. «Hemos estado viendo casas más grandes», me dijo Ricardo un martes por la tarde mientras tomábamos café. «Con jardín, cerca de mejores centros comerciales, en un barrio más moderno. Lugares donde podríamos vivir todos juntos». Celia levantó la vista de su teléfono para agregar: «Sí, suegra, hemos visto unas opciones divinas. Casas con cuarto principal grande para nosotros y un cuartito cómodo para usted».
Cuartito. Como si después de 30 años siendo dueña de mi propia casa, ahora mereciera solo un cuartito. Pero sonreí y dije que me parecía una idea interesante, que me gustaría ver las opciones. Error mío. Eso lo tomaron como una aprobación total para seguir adelante con sus planes. Las visitas se volvieron más frecuentes y más específicas. Ricardo llegaba con papeles, con calculadoras, con números que me explicaba como si fuera una niña pequeña. Mira, mamá, si vendes esta casa por lo que vale en el mercado actual, ese dinero alcanza perfectamente para la inicial de algo mucho mejor. Y como Celia y yo vamos a pagar la hipoteca, tú no tendrías que preocuparte nunca más por gastos de vivienda. Ahí estaba la trampa, tan sutil que casi no la vi. Ellos pagarían la hipoteca, por eso la casa sería de ellos. Pero usarían mi dinero para la inicial, lo cual significaba que yo pondría los ahorros de toda mi vida para comprarles a ellos una propiedad. Cuando les hice esta observación, Ricardo me explicó con esa paciencia condescendiente que odio: mamá, lo importante no es quién figura como dueño en los papeles. Lo importante es que vamos a ser una familia viviendo juntos. Celia complementaba sus argumentos con comentarios aparentemente inocentes. Ay, suegra, imagínese qué tranquilidad va a tener sabiendo que nunca va a estar sola, que siempre vamos a estar ahí para cuidarla. Pero la manera como decía cuidarla sonaba más como vigilarla o controlarla. Una tarde, mientras Ricardo estaba en el baño, Celia se acercó a mí en la cocina. Suegra, usted sabe que Ricardo la adora, ¿verdad? Él solo quiere lo mejor para usted. Y yo también la quiero mucho. Sus palabras eran dulces, pero había algo en sus ojos que me ponía nerviosa. Es que a veces las personas mayores se resisten a los cambios, aunque sean para su propio bien. Pero usted es inteligente, usted entiende que esto es lo mejor para todos. Empezaron a llevarme a ver casas. Siempre los mismos tres, Ricardo manejando, Celia de copiloto hablando con el agente inmobiliario, y yo en el asiento de atrás como una pasajera sin voto. Esta tiene 3 recámaras, explicaba el agente. El cuarto principal con baño completo y vestidor, una recámara secundaria que podría ser oficina o cuarto de huéspedes, y un cuarto más pequeño pero muy cómodo. Adivinen cuál era el mío. Durante esas visitas, yo hacía preguntas que ellos evitaban responder directamente. ¿Mi nombre va a aparecer en la escritura?, preguntaba. Mamá, esos son detalles técnicos que después resolvemos, respondía Ricardo. Lo importante es que te guste la casa. Celia agregaba: suegra, no se preocupe por papeleos. Los jóvenes entendemos mejor esas cosas legales complicadas. Un día escuché una conversación telefónica que me cambió todo. Ricardo estaba en mi patio hablando por teléfono, y yo fui a ofrecerle agua. No quería escuchar, pero su voz era tan fuerte que no pude evitarlo. No, hermano, ella no va a estar en los documentos. Es mejor así, menos complicaciones legales si algo pasa. El dinero de ella no sirve para la inicial, pero la propiedad queda limpia a nuestro nombre. Me quedé paralizada detrás de la puerta. ¿Y si se opone?, preguntó la voz del otro lado. Ricardo se rió. No se va a oponer. Ya está muy convencida, y además, ¿qué opción tiene? No puede quedarse viviendo sola para siempre, y nosotros somos su única familia aquí. Esa noche no pude dormir. Repasé cada conversación, cada argumento, cada sugerencia que me habían hecho en los últimos meses. Todo había sido manipulación pura. No querían cuidarme, querían mi dinero y una sirvienta gratis viviendo en su casa. No era amor filial, era explotación disfrazada de preocupación familiar. Al día siguiente, cuando Ricardo vino con más papeles de casas para revisar, yo actué como si nada hubiera pasado. Sonreí, asentí, hice las preguntas que una madre obediente debe hacer. Pero por dentro, algo había despertado. 70 años de experiencia me habían enseñado a reconocer cuando alguien me estaba estafando, y también me habían enseñado que la mejor defensa es que el enemigo no sepa que ya descubriste su plan. Empecé a documentar todo. Cada visita, cada comentario, cada promesa que me hacían sobre nuestro nuevo hogar donde yo tendría mi lugarcito. Grabé conversaciones con mi teléfono cuando ellos no estaban viendo. Tomé fotos de los papeles que me traían. Copié números de teléfono de los agentes inmobiliarios. Celia me enseñó fotos de muebles que querían comprar para la casa nueva. Mire, suegra,
Este comedor está divino. Y esta sala, ¿no le parece preciosa? Yo veía los precios en las etiquetas y calculaba mentalmente. Todo lo que querían comprar costaba exactamente lo que iba a recibir por la venta de mi casa. Mi dinero convertido en su comodidad, mis ahorros transformados en su patrimonio. La presión se volvió constante. Ya no era sutil. Ricardo llegaba con argumentos cada vez más agresivos sobre por qué tenía que vender ya mismo. Mamá, las buenas oportunidades no esperan. Esta casa que encontramos puede venderse a otra familia si no nos decidimos pronto. Celia agregaba urgencia emocional. Suegra, nosotros también tenemos planes. No podemos esperar para siempre a que usted se decida. Pero yo ya me había decidido. Solo que mi decisión no era la que ellos esperaban. El momento en que todo se quebró completamente fue una semana después de la firma, cuando finalmente vi los documentos reales de la casa. Ricardo había prometido traerme una copia cuando estuvieran listos todos los papeles oficiales, pero yo sabía que solo me estaba dando largas. Así que hice algo que él nunca esperó. Fui directamente a la oficina del registro público de la propiedad a pedir información sobre la casa que supuestamente era nuestra. La empleada, una mujer joven con lentes que me recordó a mi nieta, fue muy amable cuando le expliqué que necesitaba verificar información sobre una propiedad recién adquirida. ¿Es usted una de las propietarias, señora?, me preguntó mientras tecleaba en su computadora. Eso es precisamente lo que vengo a confirmar, le respondí. Cuando la pantalla mostró los resultados, sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Ahí estaban los nombres: Ricardo Chávez y Celia Domínguez de Chávez. Únicos propietarios. Mi nombre no aparecía en ningún lado, ni como copropietaria, ni como beneficiaria, ni siquiera como referencia. Para efectos legales, yo no existía en relación a esa casa. ¿Está segura de que es esta la propiedad?, me preguntó la empleada al ver mi cara de shock. Le mostré la dirección que había apuntado cuando fuimos a ver la casa por primera vez. Era la misma. Sí, es esta. Los únicos propietarios registrados son estas dos personas. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Salí de esa oficina caminando como zombi. En la calle, me senté en una banca del parque y llamé a Ricardo. Hijo, ¿podrías venir a verme? Necesito hablar contigo urgentemente. Su voz sonó nerviosa. ¿Pasa algo, mamá? ¿Estás bien? Estoy bien, pero necesito que vengas. Es importante. Llegó una hora después con Celia. Los esperé en mi sala, con los papeles del registro público sobre la mesa de centro. Siéntense, les dije con una calma que no sentía. Tengo algunas preguntas sobre nuestra nueva casa. Ricardo se acomodó en el sofá con esa sonrisa confiada que ahora me parecía repugnante. Claro, mamá. ¿Qué quieres saber? Tomé los papeles y se los mostré. Quiero que me expliques por qué mi nombre no aparece en ningún documento como propietaria de la casa para la cual puse todos mis ahorros. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Celia dejó de revisar su teléfono por primera vez en meses. Ricardo carraspeó y evitó mirarme a los ojos. Mamá, ya hablamos de esto. Son tecnicismos legales. Lo importante es que vas a vivir con nosotros. Tecnicismos legales, repetí lentamente. Así le dices al hecho de que usaste mi dinero para comprar una casa que es únicamente tuya. Mi voz se estaba quebrando, pero no de tristeza. Era de rabia pura. Así le dices al hecho de que me mentiste durante meses diciéndome que íbamos a ser copropietarios. Celia se enderezó en su lugar e intentó tomar control de la situación. Suegra, no se altere. Usted va a tener su lugar en la casa, va a tener todo lo que necesita. No es lo mismo. La miré directamente a los ojos. No, Celia, no es lo mismo. Una cosa es vivir en mi casa, y otra muy diferente es vivir como arrimada en la casa de ustedes. Ricardo se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de mi sala. Mamá, no entiendo por qué te pones así. Nosotros te ofrecemos un hogar, seguridad, compañía. ¿Qué más quieres? Su tono había cambiado completamente. Ya no era el hijo cariñoso tratando de convencer a su madre. Era un hombre frustrado porque su plan no estaba funcionando como esperaba. Lo que quiero, le dije levantándome también, es que me digas la verdad. Quiero que me digas desde cuándo planearon esto.
Quiero que me diga si alguna vez tuvieron la intención de ponerme como copropietaria, o si desde el principio el plan era usar mi dinero para comprarse una casa ustedes solos. Celia y Ricardo intercambiaron una mirada que lo confirmó todo. En esa mirada vi meses de conversaciones secretas, de planes hechos a mis espaldas, de estrategias para convencerme de entregarles mis ahorros. Mamá, comenzó Ricardo con voz más dura, nosotros somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante. Tiene más sentido que la propiedad esté a nuestro nombre para efectos de créditos, hipotecas, herencias futuras. ¿Herencias futuras?, pregunté incrédula. Ya están planeando qué hacer cuando yo me muera. Celia tuvo la audacia de suspirar como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Suegra, no se ponga dramática. Solo estamos siendo prácticos. Usted va a vivir cómodamente con nosotros, va a tener quien la cuide, quien esté pendiente de ella. ¿No es eso lo que toda madre quiere? Ahí fue cuando algo se rompió definitivamente dentro de mí. Lo que toda madre quiere, repetí en voz muy baja, es que sus hijos la respeten. Lo que toda madre quiere es que la traten como un ser humano con derechos, no como una cuenta bancaria con patas que camina. Ricardo se acercó a mí con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Mamá, tú sabes que te queremos. Esto no cambia nada entre nosotros. Retrocedí antes de que me tocara. No me toques. No te atrevas a tocarme después de lo que han hecho. ¿Qué hemos hecho?, gritó Celia desde el sofá. Le estamos ofreciendo una vida mejor. Le estamos resolviendo todos sus problemas. Ya no va a tener que preocuparse por nada. Su máscara de nuera dulce había caído completamente. Ahora veía a la mujer real, calculadora, fría, manipuladora. Mis problemas, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, no eran vivir en mi propia casa que había pagado con mi trabajo. Mi problema ahora es tener una familia que me ve como una idiota que pueden estafar cuando se les antoje. Ricardo se sentó pesadamente en una silla. Mamá, estás exagerando. Nosotros nunca te hemos faltado al respeto. Me reí, pero no era una risa de alegría. Era la risa amarga de quien acaba de entender que ha estado viviendo una mentira. ¿No me han faltado al respeto? ¿Así le dices a convencerme de vender mi casa con mentiras? ¿Así le dices a planear a mis espaldas cómo usar mi dinero? Celia se levantó y se dirigió hacia la puerta. Señora Florencia, nosotros vinimos aquí de buena fe a ofrecerle algo bueno. Si usted no lo aprecia, ese es su problema. Pero la oferta sigue en pie. Puede venir a vivir con nosotros, o puede quedarse aquí sola y ver qué pasa. La amenaza era clara, venía conmigo en sus términos, o me quedaba sin familia. Pero había algo que ellos no sabían. 70 años de vida me habían enseñado que estar sola es mejor que estar mal acompañada. Y también me habían enseñado que cuando alguien te subestima tanto como para intentar estafarte en tu propia cara, es porque no conoce realmente con quién se está metiendo. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala vacía, rodeada de cajas de mudanza que había empacado creyendo que me iba a mi nuevo hogar. Pero ya no era tristeza lo que sentía. Era algo mucho más poderoso, era determinación. Ellos habían cometido el error de creer que por ser vieja era tonta. Ahora iban a descubrir lo equivocados que estaban. Esa misma noche, después de que Ricardo y Celia se fueron con sus amenazas baratas, hice algo que no había hecho en años. Me serví una copa de vino tinto y me senté a planear mi venganza como si fuera una estrategia militar. 70 años de vida me habían enseñado que la paciencia es el arma más poderosa de una mujer inteligente, y yo había decidido usar toda mi experiencia para enseñarles a esos dos jóvenes arrogantes que subestimar a una abuela había sido su error más grande. Lo primero que hice fue llamar a Lucía Meneses. Lucía, sé que es tarde, pero necesito verte mañana temprano. Es urgente. Su voz sonó inmediatamente alerta. Flor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estoy más que bien. Estoy decidida. Y necesito tu ayuda profesional. Llegó a mi casa a las 8 de la mañana con un maletín de cuero que no había visto en años, desde que era abogada activa. Cuéntame todo desde el principio, me dijo mientras sacaba una libreta y una grabadora pequeña. Y no te dejes ningún detalle, porque vamos a necesitar cada evidencia que tengamos. Le conté todo,
las conversaciones que había grabado secretamente, los documentos que había fotografiado, la conversación telefónica que escuché donde Ricardo hablaba de mantenerme fuera de los papeles legales. Lucía tomaba notas con la precisión de quien había pasado 40 años defendiendo casos difíciles. Florencia, me dijo cuando terminé de hablar, esto no es solo una traición familiar. Esto es fraude. Ellos te convencieron de vender tu propiedad bajo pretextos falsos, usando tu dinero para beneficio propio sin tu consentimiento informado. Sus ojos brillaban con esa energía que reconocí de cuando éramos jóvenes y ella peleaba casos imposibles. Y lo mejor de todo es que tenemos evidencias sólidas. Me explicó que teníamos varias opciones legales, pero que la más efectiva sería combinar una demanda civil por fraude con una demanda familiar por abuso financiero de adulto mayor. Pero antes de ir a los tribunales, me dijo con una sonrisa que me erizó la piel, vamos a darles la oportunidad de que se hagan responsables voluntariamente. Y vamos a hacerlo de manera que toda la familia y todos sus amigos se enteren de qué clase de personas son realmente. Pasamos toda la mañana planificando cada movimiento. Lucía sugirió que primero reuniéramos más evidencias antes de actuar. Necesitamos documentos bancarios que muestren exactamente cuánto dinero pusiste tú y cuánto pusieron ellos. Necesitamos copias de todas las conversaciones donde te prometieron que serías copropietaria. Y necesitamos testigos de esas promesas. Tengo algo mejor, le dije mientras buscaba en mi teléfono. Tengo un video que tomé sin que se dieran cuenta cuando estábamos en la oficina del corredor, donde Ricardo le dice claramente que la casa va a ser nuestra, incluyéndome a mí. Lucía casi se cae de la silla. Florencia, eres un genio. Ese video solo ya es suficiente para ganar el caso. Pero yo no quería solo ganar legalmente. Quería que sintieran la misma humillación que me habían hecho sentir a mí. Lucía, ¿te acuerdas del bautizo del nieto de Carmen la próxima semana? Lucía asintió. Van a estar todos ahí, Ricardo, Celia, toda la familia extendida, los amigos del barrio, la gente de la iglesia. ¿Qué te parece si hacemos nuestro movimiento ahí, delante de todos? La sonrisa de Lucía se volvió diabólica. Me gusta como piensas, Flor. Pero necesitamos prepararlo todo perfectamente. No podemos fallar. Pasamos los siguientes días trabajando como detectives. Lucía usó sus contactos para conseguir copias oficiales de todos los documentos relacionados con la venta de mi casa y la compra de la nueva. Yo revisé mis estados de cuenta bancarios y fotografié cada transferencia, cada cheque, cada movimiento de dinero que probara mi contribución económica. También contacté discretamente a varias personas que habían estado presentes durante las conversaciones donde Ricardo y Celia me prometieron que sería copropietaria. Mi hermana mayor, que había venido de visita durante una de esas reuniones. El vecino que había escuchado cuando Ricardo le explicaba a su amigo que estaban comprando una casa para los tres. La empleada del banco que había estado presente cuando firmé la autorización para transferir el dinero de la venta. Lucía redactó cartas formales para cada uno de estos testigos, explicándoles la situación y pidiendo declaraciones escritas de lo que habían presenciado. En casos como este, me explicó, la palabra de una persona mayor contra dos jóvenes a veces no es suficiente. Pero cuando tienes múltiples testigos confirmando que hubo promesas específicas que fueron violadas, el caso se vuelve irrefutable. Durante esos días de preparación, tuve que actuar como si nada estuviera pasando. Ricardo me llamaba cada 2 días para preguntarme cuándo iba a mudarme a su casa. Mamá, ya tenemos tu cuarto listo. Celia compró cortinas muy bonitas y un cobertor que va a quedar perfecto. Yo respondía con evasivas, estoy terminando de empacar algunas cosas, necesito unos días más para despedirme del barrio, quiero ir al bautizo de tu primo antes de mudarme. Celia también intentaba presionarme, pero de manera más sutil. Me mandaba fotos por WhatsApp del cuarto de la suegra que habían decorado. Era el cuarto más pequeño de la casa, con una cama individual y un ropero diminuto. Mire, suegra, qué acogedor quedó su espacio. Su espacio. Como si fuera una concesión que me hacían, como si debiera estar agradecida por ese rincón en la casa comprada con mi dinero. Pero lo que más me molestaba era que habían empezado a hablar de mí con otras personas como si yo ya viviera con ellos. Una prima me contó que Celia le había dicho, «Ay, ya sabes cómo son las suegras. Se resisten al cambio, pero al final entienden que es lo mejor para ellas». Ricardo le había comentado a su amigo del trabajo,
Mi mamá está un poco testaruda, pero ya va a entender que no puede vivir sola para siempre. Cada una de esas conversaciones reportadas por terceros se sumaba a mi expediente de evidencias. Lucía las documentaba meticulosamente. Flor, ellos se están cavando su propia tumba. Cada vez que hablan de ti como si fueras una carga que tienen que soportar, están demostrando que nunca tuvieron la intención de tratarte como familia, sino como una inquilina que paga por adelantado. La noche antes del bautizo, Lucía vino a mi casa para el ensayo final. Habíamos preparado un folder con todas las evidencias organizadas cronológicamente. Las grabaciones de audio, las fotos de documentos, las declaraciones de testigos, los registros bancarios, y como pieza central, el video donde Ricardo promete que la casa sería nuestra. Mañana, me dijo Lucía mientras guardaba todo en su maletín, van a descubrir que subestimaron completamente a una mujer de 70 años que ha sobrevivido a dictaduras, crisis económicas, enviudez, y que ha criado hijos ingratos sin perder su dignidad. Tomamos una copa de vino para brindar. Por la justicia servida fría, dijimos al mismo tiempo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No porque hubiera resuelto mi problema, sino porque finalmente tenía un plan. 70 años de experiencia me habían enseñado que los planes bien ejecutados son más satisfactorios que las venganzas impulsivas. Mañana, delante de toda la familia y todos los amigos que respetaba, Ricardo y Celia iban a descubrir que robar a una abuela no sale gratis. Me desperté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque estaba emocionada. Después de meses sintiéndome como una víctima, finalmente iba a recuperar mi poder. Y lo mejor de todo era que ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. El bautizo del nieto de Carmen era en el salón de fiestas de la iglesia San José, y como esperaba, estaba toda la familia reunida. Ricardo y Celia llegaron tarde, como siempre, pero con esa actitud de pareja exitosa que había perfeccionado desde que se hicieron propietarios de su casa. Celia llevaba un vestido nuevo que reconocí de las fotos que había subido a Instagram, y Ricardo estrenaba zapatos que probablemente costaron más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Lucía estaba sentada en mi mesa, elegante como siempre, con su maletín discretamente colocado bajo su silla. Habíamos coordinado todo, yo haría la introducción casual, y ella manejaría la parte técnica legal. Recuerda, me había dicho en el carro, mantén la calma sin importar cómo reaccionen. Que todo el mundo vea la diferencia entre una señora digna y dos jóvenes desesperados. La primera parte de la celebración transcurrió normalmente. Comimos, charlamos, vimos la ceremonia religiosa, tomamos fotos familiares. Ricardo se acercó varias veces a saludarme, siempre con esa sonrisa forzada que había adoptado desde nuestra última conversación. Mamá, te ves muy bien. Ya tienes todo listo para la mudanza. Pronto, hijo, muy pronto, le respondía yo con la misma sonrisa dulce que había usado cuando era una madre ingenua. Celia también vino a saludarme, pero solo para que la gente viera que éramos una familia unida. Suegra, qué bonito se ve el salón, ¿verdad? Me da ideas para cuando hagamos nuestra primera fiesta en la casa nueva. Nuestra casa nueva. Seguía usando esa palabra como si yo fuera parte de la propiedad. Cuando llegó el momento del brindis, después de que el padrino dio su discurso emocional sobre la familia y los valores, yo me puse de pie y pedí permiso para hablar. Perdonen que interrumpa, dije levantando mi copa, pero quería aprovechar que estamos todos reunidos para compartir algo importante sobre mi familia. El salón se quedó en silencio. Ricardo me miró con curiosidad, Celia siguió revisando su teléfono, y el resto de los familiares voltearon sus sillas hacia mí con esa atención cortés que se le da a los mayores cuando quieren hablar. Como muchos de ustedes saben, continué con voz clara y fuerte, hace poco vendí mi casa para un proyecto familiar muy especial. Varias personas asintieron. Mi prima Elena comentó, sí, Flor, qué emocionante que vayas a vivir con Ricardo y Celia. Ricardo sonrió y levantó su copa hacia mí, creyendo que iba a hacer un discurso de agradecimiento. Qué equivocado estaba. Bueno, seguí, resulta que ha habido algunos malentendidos sobre este proyecto familiar, y creo que es importante aclarar las cosas delante de todos ustedes, que son las personas que más respeto y quiero. Lucía se acomodó en su silla y puso su mano sobre el maletín. Era la señal que habíamos acordado. Verán, continué, cuando decidimos comprar una casa nueva, yo entendí que sería una compra familiar donde todos tendríamos derechos de propiedad. Aporté todos mis ahorros,
el dinero completo de la venta de mi casa, creyendo que seríamos copropietarios. La atención del salón se intensificó. Estas no eran las palabras dulces de agradecimiento que esperaban escuchar. Ricardo se puso de pie abruptamente. Mamá, creo que no es el momento ni el lugar para hablar de temas legales complicados. Su voz sonaba nerviosa, y por primera vez en meses, no tenía esa seguridad arrogante que tanto me molestaba. Al contrario, hijo, le respondí con toda la calma del mundo, creo que este es exactamente el momento perfecto. Porque la familia debe estar enterada de lo que pasa en la familia. Miré a todos los presentes, uno por uno. Resulta que hace unos días descubrí que mi nombre no aparece en ningún documento de propiedad. Descubrí que la casa para la cual puse todos mis ahorros está únicamente a nombre de Ricardo y Celia. El murmullo que se levantó en el salón fue como una ola. Escuché voces de sorpresa, exclamaciones de incredulidad, y hasta algunos gasps audibles de las mujeres mayores que inmediatamente entendieron la gravedad de la situación. Celia finalmente levantó la vista de su teléfono, pero en lugar de parecer avergonzada, se veía molesta. Suegra, usted está confundiendo a la gente. Nosotros nunca dijimos que iba a ser copropietaria. Dijimos que iba a tener su lugar en la casa. Ah, ¿sí? Pregunté mientras Lucía sacaba la laptop del maletín. Nunca dijeron que sería copropietaria. Lucía conectó la laptop al proyector que habíamos conseguido prestado especialmente para esta ocasión. Qué interesante, porque tengo aquí algunas grabaciones que dicen exactamente lo contrario. La pantalla se iluminó y empezó a reproducirse el video que había tomado en la oficina del corredor. Ahí estaba Ricardo, claro como el agua, diciéndole al agente inmobiliario, mi mamá y nosotros vamos a ser copropietarios. Ella va a poner el dinero de la inicial que sale de la venta de su casa, y nosotros vamos a pagar la hipoteca. La casa va a ser de los tres. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. En la pantalla, la voz de Ricardo continuaba. Es importante que mi mamá se sienta segura, que sepa que tiene derecho sobre la propiedad. No queremos que piense que está perdiendo su patrimonio. Ricardo estaba pálido como un papel. Celia había guardado el teléfono y miraba la pantalla con los ojos muy abiertos. El resto de la familia los miraba a ellos con una mezcla de horror y decepción que no tenía precio. Pero eso no es todo, continué mientras Lucía cambiaba a la siguiente evidencia. También tengo grabaciones de conversaciones posteriores donde se planifica deliberadamente excluirme de los documentos legales. El audio de la conversación telefónica que había escuchado en mi patio llenó el salón, la voz de Ricardo explicando que era mejor que yo no apareciera en los papeles, que el dinero le servía pero que la propiedad debía quedar limpia a su nombre. Mi hermana mayor se puso de pie con la indignación pintada en la cara. Ricardo Chávez, tú planeaste robarle la casa a tu propia madre. Otras voces se sumaron inmediatamente. ¡Qué vergüenza!, gritó mi prima Elena. Eso es abuso de anciano, exclamó el tío Alfredo. Pero la cereza del pastel vino cuando Lucía proyectó los documentos bancarios que mostraban exactamente cuánto había aportado yo versus cuánto habían aportado ellos. Como pueden ver, explicó Lucía con voz profesional, la señora Florencia aportó el 100% del dinero para la inicial, que fueron 200,000 pesos. Ricardo y Celia aportaron exactamente 0 pesos. Sin embargo, ellos aparecen como únicos propietarios de una casa valorada en 500,000 pesos. El escándalo que se armó fue épico. Las mujeres mayores empezaron a hablar todas al mismo tiempo, expresando su indignación. Los hombres movían la cabeza con disgusto. Algunos de los jóvenes sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba pasando. Ricardo intentó defenderse, pero su voz se quebraba. Ustedes no entienden. Nosotros le ofrecimos un hogar, seguridad, cuidados. Ella iba a vivir mejor con nosotros que sola en su casa vieja. Pero sus argumentos sonaban patéticos después de haber visto las evidencias. Celia, por su parte, atacó directamente. Esto es una trampa. Ella nos está exhibiendo porque está resentida. Nosotros actuamos de buena fe. Pero su propia voz grabada la contradecía, donde claramente se le escuchaba hablando de usar el dinero de la vieja y mantenerla contenta hasta que firmara todo. El momento culminante llegó cuando mi prima Carmen, la madre del niño bautizado, se acercó a Ricardo y le dijo, «Muchacho, yo te he conocido desde que naciste, y nunca pensé que serías capaz de esto. Tu madre te dio la vida, te crió,
te educó, y tú le pagas robándole la casa. El bautizo se había convertido en el tribunal popular más efectivo que había visto en mi vida. Y lo mejor de todo era que yo no había tenido que gritar, no había tenido que suplicar, no había tenido que pelear. Solo había tenido que mostrar la verdad, y la verdad había hablado por sí sola. Después del escándalo en el bautizo, Ricardo y Celia se fueron del salón corriendo como ladrones descubiertos, pero no antes de que Celia gritara amenazas que toda la familia escuchó. Esto no se va a quedar así. Usted va a ver lo que es bueno. Nosotros tenemos todos los papeles legales de nuestro lado. Mi prima Carmen le respondió desde su mesa: los papeles que consiguieron con mentiras y estafas no valen nada, niña sinvergüenza. Lo que siguió fue aún más satisfactorio que la exposición pública. Durante la siguiente semana, mi teléfono no paraba de sonar. Familiares, amigos del barrio, conocidos de la iglesia, todos llamaban para expresar su indignación y ofrecerme apoyo. Florencia, no puedo creer lo que vi en ese video, me decía mi comadre Rosa. Ese muchacho se veía tan bueno, tan educado. ¿Quién iba a pensar que sería capaz de robarle a su propia madre? Pero las llamadas que más me dolieron fueron las de apoyo incondicional. Mi hermana mayor me llamó llorando. Flor, perdóname por no haberme dado cuenta antes. Yo estuve en esa reunión donde prometieron que serías copropietaria, y debí haber insistido en que todo quedara por escrito. Mi nieta, que vive en otro estado, me videollamó furiosa. Abuela, ya hablé con mamá. Estamos contigo en esto. Lo que hizo mi tío es imperdonable. Mientras tanto, Ricardo intentaba controlar los daños, pero cada movimiento que hacía solo empeoraba su situación. El martes después del bautizo llegó a mi casa sin avisar, acompañado de Celia y, para mi sorpresa, de un hombre en traje que se presentó como su abogado. Mamá, me dijo con una voz que quería sonar autoritaria pero se escuchaba desesperada, vinimos a resolver este malentendido de manera civilizada. Los recibí en mi sala con Lucía presente, porque ya habíamos acordado que no volvería a enfrentar sus manipulaciones sola. El abogado, un hombre joven que parecía más nervioso que seguro, sacó algunos papeles de su portafolio. Señora Florencia, mi cliente está dispuesto a ofrecerle un arreglo generoso para evitar problemas legales innecesarios. Problemas legales innecesarios, repitió Lucía con esa sonrisa fría que recordaba de sus días como litigante feroz. Así le dicen ahora al fraude y al abuso financiero de adultos mayores. El abogado de Ricardo se acomodó los lentes, claramente incómodo. Bueno, hay diferentes maneras de interpretar los hechos. Ricardo interrumpió a su propio abogado. Mamá, nosotros estamos dispuestos a darte una habitación más grande en la casa, y también podemos pagar todos tus gastos médicos y personales de por vida. ¿No es eso mejor que ser copropietaria? La audacia de su propuesta me dejó sin palabras momentáneamente. Celia agregó con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. Suegra, piénselo bien. Si usted demanda, esto se va a volver un escándalo público, va a salir en los periódicos, toda la familia va a quedar mal. ¿No es mejor resolver esto en privado como familia civilizada? Lucía se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Saben qué es interesante? Ustedes hablan de familia civilizada después de haber estafado a una mujer de 70 años. Hablan de evitar escándalos públicos después de que sus propias grabaciones los exhibieron como ladrones. Y hablan de arreglos generosos cuando lo que están ofreciendo es una fracción de lo que le robaron. El abogado intentó retomar el control de la negociación. Señora Meneses, entiendo que usted es abogada jubilada, pero debe entender que los documentos legales están firmados correctamente. La propiedad está legalmente a nombre de mis clientes. Lucía sonrió de una manera que me dio escalofríos. Joven, yo llevo 40 años en esto. Los documentos obtenidos mediante engaño y representación fraudulenta son nulos. Y tengo las evidencias para probarlo. Fue entonces cuando Ricardo perdió completamente la compostura. Mamá, tú siempre has sido así. Siempre complicando las cosas, siempre quejándote de todo. Te estamos ofreciendo una vida mejor y tú prefieres crear problemas. Su máscara de hijo preocupado había caído completamente, y ahora veía al hombre real, manipulador, egoísta, y furioso porque su plan había fallado. ¿Complicando las cosas?, pregunté levantándome de mi silla. ¿Así le dices al hecho de que quiera que me respeten mis derechos? ¿Así le dices al hecho de que no me guste que me roben?
Celia también se puso de pie. Nadie le robó nada. Usted nos dio el dinero voluntariamente. Les di el dinero, respondí con una calma que no sentía, porque ustedes me prometieron que sería copropietaria. Me mintieron deliberadamente para conseguir mi dinero. Eso se llama fraude, y no importa cuántos abogados traigan, los hechos no van a cambiar. El abogado hizo un último intento. Señora Florencia, si esto llega a juicio, puede tomar años en resolverse. Los costos legales van a ser altos para ambas partes. ¿No prefiere una solución rápida y amigable? Lucía contestó antes de que yo pudiera hacerlo. Los costos legales para nosotras van a ser mínimos, porque este caso es tan claro que cualquier juez va a fallar a nuestro favor en la primera audiencia. Los costos altos van a ser para ustedes cuando tengan que pagar daños y perjuicios. Celia explotó. Esto es ridículo. Usted es una vieja resentida que no puede aceptar que su hijo ya creció y tiene su propia familia. Nosotros no le debemos nada. Sus palabras fueron como un bofetón, pero también fueron exactamente lo que necesitaba escuchar para confirmar que había tomado la decisión correcta. Tienes razón en algo, Celia, le dije mirándola directamente a los ojos. Mi hijo ya creció. Creció y se convirtió en un ladrón que roba a su propia madre. Y tú te convertiste en la mujer que lo ayuda a hacerlo. Pero se equivocan si creen que no les debo nada. Les debo la lección más importante de sus vidas, que robar a una mujer mayor no sale gratis. Ricardo hizo un último intento de manipulación emocional. Mamá, ¿de verdad vas a destruir nuestra relación por una casa? ¿Vas a elegir el dinero sobre tu familia? La ironía de sus palabras era tan grande que casi me da risa. Ricardo, le dije con toda la tristeza que sentía, ustedes fueron los que eligieron el dinero sobre la familia cuando decidieron estafarme. Yo solo estoy eligiendo mi dignidad sobre su abuso. Se fueron esa tarde con más amenazas. Vas a ver, mamá, me gritó Ricardo desde la puerta. Cuando estés sola y enferma, no vengas a buscarnos. Cuando necesites ayuda, acuérdate de que preferiste a los abogados antes que a tu familia. Pero sus amenazas ya no me daban miedo. Después de 70 años de vida, había aprendido que estar sola con dignidad es mejor que estar acompañada por ladrones. Esa noche, Lucía y yo celebramos con una copa de vino. Flor, me dijo, en 40 años de carrera, nunca había visto a alguien mantener tanta compostura ante provocaciones tan obvias. Ellos están desesperados, y eso significa que saben que van a perder. Tenía razón. La desesperación en sus voces, las amenazas vacías, los intentos patéticos de chantaje emocional, todo confirmaba que ya no tenían control de la situación. Pero lo mejor de todo era que yo había recuperado algo que creía perdido, mi poder. Durante meses me había sentido como una víctima, como una vieja tonta que había sido engañada por su propia familia. Ahora me sentía como lo que realmente era, una mujer inteligente y experimentada que había logrado desenmascarar a sus estafadores y estaba a punto de conseguir justicia. La ruptura definitiva llegó de una manera que ni siquiera Lucía había anticipado. 2 días después de la visita con el abogado, Ricardo apareció en mi casa a las 6 de la mañana, golpeando la puerta como si fuera la policía. Cuando abrí, estaba solo, sin Celia, sin abogado, y con una cara de desesperación que nunca le había visto. Mamá, necesitamos hablar, me dijo empujando la puerta para entrar sin que lo invitara. Esto se está saliendo de control. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. La gente del trabajo ya se enteró de lo que pasó en el bautizo. Mi jefe me preguntó si era cierto que había estafado a mi madre. Celia está recibiendo mensajes horribles en sus redes sociales. Me quedé de pie en la entrada, sin invitarlo a sentarse. ¿Y qué esperabas, Ricardo? ¿Pensaste que podías robarme sin consecuencias? ¿Creíste que iba a quedarme callada para proteger tu reputación? Sus ojos estaban rojos, y por un momento pensé que iba a llorar. Mamá, yo nunca quise lastimarte. Solo queríamos lo mejor para todos. No, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Ustedes quisieron lo mejor para ustedes. A mí me vieron como una fuente de dinero que podían manipular. Ricardo se sentó en mi sofá sin permiso, enterrando su cara entre sus manos. Las cosas se complicaron más de lo que pensamos. Al principio solo queríamos asegurar la propiedad legalmente, pero después...
Después decidieron que era más conveniente mantenerme como una inquilina que paga por adelantado. Terminé la frase por él. Ricardo, yo te crié para que fueras un hombre honesto. ¿En qué momento decidiste que estaba bien mentirle a tu propia madre? Se levantó bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro de mi sala. Porque tú nunca habrías entendido. Si te hubiéramos dicho la verdad desde el principio, nunca habrías aceptado. Su confesión fue como un puñal. Acababa de admitir que todo había sido premeditado, que sabían perfectamente que me estaban engañando. Exacto, le respondí. Nunca habría aceptado porque no era justo. Y ustedes lo sabían. Ricardo se dejó caer nuevamente en el sofá. Mamá, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que vendamos la casa? ¿Quieres que nos quedemos sin hogar? ¿Quieres destruir mi matrimonio? La manipulación emocional era tan obvia que casi me da risa. Lo que quiero, le dije, es que me devuelvas mi dinero y que asumas las consecuencias de tus actos. No tenemos el dinero, murmuró. Lo usamos para la inicial, los gastos de escrituración, los muebles nuevos, algunas deudas que teníamos. No podemos devolverte todo de una vez. Ahí estaba la verdad que había estado esperando. No solo me habían robado para comprarse una casa, habían usado mi dinero para pagar sus deudas personales. Entonces, le dije con una calma que contrastaba con su desesperación, van a tener que encontrar la manera de conseguirlo. Pueden vender la casa, pueden pedir un préstamo, pueden vender sus carros. No es mi problema cómo lo resuelvan. Ricardo levantó la cabeza con una expresión de pánico. Mamá, si vendemos la casa ahora, vamos a perder dinero. El mercado no está bueno. Debiste pensar en eso antes de robarme, le respondí sin una pizca de compasión. Tus problemas financieros no son mi responsabilidad. Se puso de pie nuevamente, pero esta vez su actitud había cambiado. Ya no era el hijo desesperado pidiendo perdón, era el hombre furioso que había salido a la superficie el día anterior. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Yo ya crecí, ya tengo mi propia familia, y ya no necesito andar rogándole a una vieja amargada que no entiende que el mundo cambió. Sus palabras fueron como balas, pero ya no me dolían como antes. Si quieres pelear legalmente, adelante, pero no esperes que volvamos a hablarte nunca más. Ricardo, le dije caminando hacia la puerta para abrirla, ustedes rompieron esta relación el día que decidieron estafarme. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el marco de la puerta. Cuando tengas 80 años y estés enferma y sola, acuérdate de esta conversación. Acuérdate de que preferiste el dinero sobre tu hijo. Y tú, le respondí, cuando tengas mi edad y tus hijos te traten como tú me trataste a mí, acuérdate de que esto comenzó cuando decidiste que robar a tu madre estaba bien. Cerré la puerta detrás de él con una sensación extraña. No era triunfo, no era tristeza. Era alivio. Por fin había terminado de pretender que teníamos una relación familiar cuando lo único que quedaba entre nosotros era una transacción criminal. Esa misma tarde llamé a Lucía para contarle sobre la visita de Ricardo. Flor, esto es perfecto, me dijo. Acaba de confesar que sabían que te estaban engañando desde el principio. Y admitió que usaron tu dinero para pagar deudas personales. Eso agrava el fraude. Tenía razón. Cada palabra que Ricardo había dicho esa mañana fortalecía nuestro caso legal. Pero hay algo más importante, continuó Lucía. Ahora que él mismo cortó definitivamente la relación, ya no tienes que sentir culpa por demandarlo. Ya no puedes decir que estás destruyendo la familia, porque él mismo acaba de confirmar que la familia ya estaba destruida. Sus palabras me tranquilizaron completamente. Durante los siguientes días, Ricardo y Celia intensificaron su campaña de desprestigio. Celia subió a sus redes sociales una publicación larga hablando sobre suegras tóxicas y familias disfuncionales. Ricardo les contó a varios familiares su versión de los hechos, donde yo era una vieja caprichosa que se había vuelto contra ellos por malentendidos legales. Pero su estrategia les salió al revés. Las personas que realmente me conocían sabían que yo no era una persona vengativa o problemática. Cuando comparaban mi comportamiento tranquilo y digno durante 70 años con las acusaciones histéricas de dos jóvenes que habían sido expuestos públicamente como estafadores, la decisión era fácil.
Mi hermana mayor me llamó para contarme que Ricardo había intentado convencerla de que me hablara para hacerme entrar en razón. Flor, me dijo, ese muchacho está desesperado. Me dijo que tú te habías vuelto imposible y que estabas inventando problemas donde no los había. Pero yo le respondí que las grabaciones que escuchamos en el bautizo no eran invenciones tuyas. La gota que derramó el vaso llegó cuando Celia tuvo la audacia de llamar a mis amigas del grupo de caminata para pedirles que me convencieran de retirar la demanda. María Tierra me contó la conversación completa. Esa muchacha nos dijo que tú estabas confundida por tu edad y que nosotras, como tus amigas, deberíamos ayudarla a hacerte entrar en razón. ¿Y qué le respondieron?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Le dijimos que tú estás más cuerda que muchas jóvenes de su edad, y que si alguien necesitaba entrar en razón eran ella y su marido después de haber robado a una mujer de 70 años. María se rió. Deberías haber escuchado cómo colgó el teléfono cuando le dijimos que todas nosotras éramos testigos de que habían prometido hacerte copropietaria. Esa noche, sentada en mi sala vacía rodeada de cajas para la mudanza que nunca se realizó, me di cuenta de que había recuperado algo más valioso que el dinero. Había recuperado mi paz. Por primera vez en meses, no tenía que fingir que todo estaba bien. No tenía que pretender que amaba a personas que me habían traicionado. No tenía que sonreír mientras me robaban. La ruptura ya era definitiva, y había sido ellos quienes la habían concretado. Ahora solo faltaba que la justicia legal completara lo que la justicia moral ya había comenzado. 6 meses después de aquel bautizo que cambió mi vida, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, tomando café mientras veo el amanecer sobre la ciudad. Es un departamento pequeño pero completamente mío, comprado con el dinero que recuperé después de que el juez falló a mi favor de manera tan contundente que hasta el abogado de Ricardo se disculpó conmigo al final de la audiencia. El proceso legal fue más rápido de lo que esperábamos. Cuando Lucía presentó todas las evidencias, el juez tardó menos de 1 hora en determinar que había habido fraude. Es uno de los casos más claros de abuso financiero a adulto mayor que he visto en años, dijo durante la sentencia. Los demandados no solo engañaron a la señora para obtener su dinero, sino que documentaron sus propias mentiras. Ricardo y Celia tuvieron que vender la casa para pagarme. No recuperé solo mi dinero original, el juez también ordenó que me pagaran daños y perjuicios por el sufrimiento emocional causado. Ironías de la vida, terminé con más dinero del que tenía antes de su estafa, y ellos terminaron viviendo en un apartamento alquilado más pequeño que mi casa original. Pero lo más satisfactorio no fue la compensación económica. Fue verlos durante el juicio, sentados en la mesa del demandado, evitando mirarme mientras Lucía reproducía una por una todas sus mentiras grabadas. Celia lloró cuando el juez leyó la parte de la sentencia donde confirmaba que habían actuado con premeditación y alevosía para defraudar a una persona vulnerable. Mi vida ahora es exactamente como siempre quise que fuera, completamente mía. Me levanto cuando quiero, desayuno lo que se me antoja, veo mis telenovelas sin que nadie me diga que son demasiado dramáticas para mi edad. Por las tardes tomo mis clases de inglés en línea, y ya puedo mantener conversaciones básicas con mis primos que viven en Estados Unidos cuando me llaman por videollamada. El grupo de caminata sigue siendo mi actividad favorita. Ahora somos 10 mujeres, porque después de que se corrió la voz sobre mi victoria legal, 2 amigas más se unieron. Florencia nos inspiró a todas, dice siempre Hermelinda cuando cuenta la historia a las nuevas integrantes. Nos demostró que nunca es tarde para defenderse. Mi historia se volvió famosa en el barrio. La gente me para en la calle para felicitarme por haberle dado su merecido a esos ladrones. Doña Carmen del Salón de Belleza enmarcó una foto del día del bautizo y la colgó en su local con un letrero que dice: "Las abuelas valientes también existen". Me da pena la atención, pero me gusta que otras mujeres mayores sepan que no tienen que aguantar abuso solo porque son de familia. Mis sobrinos me visitan más seguido ahora. Mi sobrina favorita, la que siempre me defendió durante toda esta situación, viene cada 2 meses a visitarme. Tía, me dijo la última vez, me siento muy orgullosa de cómo manejaste la situación con Ricardo. Le demostraste a toda la familia que nadie tiene derecho a abusar de usted. Sus hijos, mis sobrinos nietos, me ven con ojos diferentes ahora. Ya no soy solo la tía abuela dulce que hace galletas, soy la tía abuela que se defendió como una guerrera. De Ricardo y Celia no he vuelto a saber nada directamente, pero las noticias llegan igual. Se divorciaron 3 meses después del juicio.
Celia se fue a vivir con su madre, y Ricardo tuvo que mudarse a un cuarto alquilado en casa de un amigo. Mi hermana mayor me contó que intentó contactarla para preguntarle si yo estaría dispuesta a perdonar y olvidar todo esto. ¿Y qué le dijiste?, le pregunté a mi hermana. Le dije que el perdón se gana, no se exige, y que antes de pedir perdón, tendría que reconocer completamente lo que hizo mal. Ricardo nunca reconoció sus errores. Hasta el final siguió justificando sus acciones como malentendidos o diferencias de interpretación. Algunas noches, cuando estoy sola en mi apartamento, pienso en todo lo que pasó. No siento tristeza por haber perdido a Ricardo, siento alivio por haber descubierto quién era realmente antes de que fuera demasiado tarde. 70 años de vida me habían enseñado muchas cosas, pero esta experiencia me enseñó la más importante, que el amor verdadero nunca viene acompañado de abuso, manipulación o robo. Mi rutina actual es perfecta para mí. Por las mañanas camino con mis amigas y desayunamos juntas en el café del parque. Por las tardes leo mis libros, veo series, o charlo por videollamada con conocidos de todo el mundo que he hecho en mis clases de inglés en línea. Los fines de semana voy al cine sola o con alguna amiga, cosa que nunca había hecho antes porque siempre pensé que las señoras mayores no van solas al cine. El mes pasado me inscribí en un curso de fotografía digital. Quiero aprender a usar mejor la cámara de mi teléfono para tomarme fotos bonitas y subirlas a mis redes sociales. Abuela influencer, me dicen mis sobrinos nietos riéndose, pero no de manera burlona. Se sienten orgullosos de tener una tía abuela moderna que no se deja de nadie. Lucía y yo seguimos siendo mejores amigas, pero ahora también somos socias en un pequeño proyecto. Estamos escribiendo un libro sobre cómo las mujeres mayores pueden protegerse legalmente de familiares abusivos. Tu caso, me dice, puede ayudar a miles de mujeres que están pasando por situaciones similares pero no saben que tienen derechos. La editorial ya aceptó nuestra propuesta. El libro se va a llamar Nunca es tarde para defenderse, y va a incluir mi historia completa como ejemplo de que las víctimas de abuso familiar pueden recuperar su poder sin importar su edad. Lucía se encarga de la parte legal, y yo escribo la parte emocional y práctica. Ayer recibí un mensaje de una mujer de 65 años que vive en otro estado. Había escuchado mi historia a través de una prima en común, y me escribía para contarme que sus hijos estaban intentando convencerla de vender su casa para ayudarlos con un negocio. Después de conocer su historia, me escribió, decidí investigar más antes de tomar una decisión. Ese mensaje me confirmó que todo lo que viví había valido la pena. No solo había recuperado mi dinero y mi dignidad, había demostrado que las mujeres mayores no somos víctimas fáciles por defecto. Somos víctimas fáciles solo cuando decidimos serlo. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la terraza y revisaba los mensajes de mi grupo de WhatsApp con las amigas, me llegó una notificación de Instagram. Alguien había comentado en una foto que subí ayer de mi nuevo corte de pelo, señora Florencia, usted es mi inspiración. Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo. Sonreí y respondí, gracias, mija. Recuerda que después de muchos años cuidando a otros, llegó el momento de decidir a quién cuidar. Y elegí cuidarme a mí misma. Por fin, después de 70 años de vida, era yo la que decidía a